Sí, sí. Amén. Dios es bueno. Ya pronto comenzamos, hermanos. Bienvenidos, buenos días. Dios me los bendiga mucho. Le mando abrazos y besos virtuales a todos. Y de parte de mi esposa, que está un poquito delicadita hoy, pero me manda su cariño y su amor. Me alegro de verlos a todos ustedes aquí. Y estoy loco por apretarlos y todo, pero mira, nos apretamos desde lejos, con el corazón bendecido. Ya pronto empezamos, que vamos a empezar la transmisión por Facebook Live, así que tendremos de todo un poco. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tocayo, bendecido. Alabado sea el nombre de Jehová. Bienvenidos a la tercera iglesia presbiteriana de Aguadilla, en el barrio Borinque, en carretera 107. Bienvenidos de manera física y de manera virtual a nuestro culto de adoración. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar todos juntos de una manera o de otra. Y le pedimos en gran manera al Señor que continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestro culto de adoración y empezaremos con el primer cántico de nuestra experiencia de adoración. Aquellos que así puedan y deseen, todos los que puedan hacerlo para alabar a nuestro Dios. Corazón.
Alabado sea el nombre del Señor. Pueden sentarse. Vamos ahora a la oración de alabanza. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias por estar ante tu presencia en esta mañana, Señor. Padre, en estos momentos tú nos has enseñado muchas cosas y hemos aprendido a hacer cosas nuevas y diferentes. Pero sí, nos hemos reafianzado y los que no lo sabíamos hemos aprendido que tú debes ser nuestro único motivo de adoración y de alabanza. Que por tu gracia y misericordia estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a elevar esa alabanza, ese cántico, que llegue a ti, Señor, y que sintamos en nuestro corazón ese deseo de alegría, de bendición, de poderte alabar. Esto lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora al llamamiento a la adoración basado en el Salmo 1. Será una lectura alternada. La vamos a tener en las pantallas. Felices somos cuando no seguimos malos consejos, ni vamos por el camino del pecado, sino que ponemos nuestro amor en la ley de Dios y meditamos en ella en todo momento. Alabado sea nuestro Dios, porque nos da leyes que nos guían. Felices somos, porque somos como árboles plantados a la orilla de un río, que da fruto en su tiempo y que jamás se marchitan. Alabado sea nuestro Creador, por ser el agua que nos ayuda a dar fruto. Dios cuida nuestro caminar cuando hacemos justicia. Sin embargo, el camino de la maldad lleva al desastre. Alabado sea nuestro Dios, porque nos cuida y nos enseña el camino a seguir. Amén. Procedimos ahora con el himno número 32, Jubilosos te adoramos. Los que puedan ponerse de pie, así lo deseen, están invitados. Gozosos caminamos en tus caminos, Señor. Pueden sentarse. Procedemos ahora a la confesión de pecados comunitaria. Será también en dos partes alternadas. Gran consejero, tú nos muestras el camino de la justicia a través de tus palabras y tus acciones.
Nos has dado tu Espíritu Santo para que nos guíe a través de nuestras vidas, aun cuando nuestras propias inclinaciones nos llevan a hacer cosas que nos separan de ti. Sin embargo, en ocasiones nuestro deseo de caminar por lugares que nos llevan a la destrucción y a las tinieblas nos vence, porque ignoramos tus preceptos y olvidamos tu gran amor por tu pueblo. Todos, perdónanos, Señor de misericordia, acércanos cada día más a ti, para que en gratitud podamos darte honor y fidelidad a través de nuestros frutos y testimonio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Seguimos ahora con el cántico Purifícame. Los que deseen hacerlo pueden ponerse de pie. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para camino, Señor, y hablaré de tu luz. Dame un corazón entregado a ti para Alabado sea el nombre del Señor. Pueden sentarse. Pasamos ahora al momento de confesión personal, el cual será seguido por la seguridad del perdón y la paz por el reverendo José Morales Meléndez.
ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Hermanos y hermanas, hay una agradable noticia. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, somos perdonados y perdonadas. Amén. 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 Podemos dar el saludo de la paz de forma distanciada. Dios sea con ustedes. Señor sea con ustedes. La paz del Señor sea con todos. Les recordamos, para los que están sintonizando por Facebook Live, que somos su tercera iglesia presbiteriana de Aguadilla, localizada en el barrio Borinquen, carretera 107. Damos gracias al Señor por estar aquí. Y ahora le pido a nuestra hermana Norma Meléndez que nos dirija en la oración de iluminación y también en la lectura, que es de Juan 17, 6 al 19. Oramos, hermano. Amante Dios y Señor de nuestras vidas, vamos a ti, Padre Santo, con un corazón contrito y humillado, dándote gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos has dado y nos has permitido, Padre Santo, una vez más llegar, Señor, a tu casa de oración, para adorarte, para bendecirte, Señor, y escuchar palabra tuya, Padre Santo. Sabemos, mi Dios, que tú has preparado al pastor que en la mañana de hoy trae el mensaje, porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú lo vas a usar a él, Padre Santo, para dar palabra a tu pueblo. Dale sabiduría y dale entendimiento, y que nosotros tengamos un corazón y una mente presta a escuchar la palabra tuya que tú tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Buscamos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, del versículo 6 al 19. Y dice así la palabra de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las has dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y no voy a ti. Padre, para que sean unos así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardaré y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra de Dios. Amén. Gracias, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse. Ahora tendremos el mensaje de la palabra a cargo del reverendo José Morales Meléndez, ministro presbiteriano. Bienvenido a nuestra iglesia nuevamente. Señor nos bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar. Y tenemos varios problemas. Los que usamos espejuelos y somos asmáticos, tenemos que tener una coordinación para ponernos la máscara y los espejuelos. Pero si me pongo la máscara tengo problemas con la respiración. Si me pongo esta careta no me puedo poner los espejuelos. Así que esos son los nuevos gajes del oficio, como dice el dicho popular. Pero no empece a eso, de los problemas logísticos que tenemos varios de nosotros. La gloria sea dada a Dios porque, como decía el salmista en el Antiguo Testamento, lo importante es estar vivo, porque el que está vivo puede alabar a Dios. El que está muerto no puede alabar a Dios. Solamente alaban a Dios los que murieron en Cristo y están en su santa presencia. Esos sí van a continuar alabando y glorificando el nombre de Dios. Así que le traemos un saludo de la primera iglesia presbiteriana en Añasco, en la cual estamos moderando, y la tercera iglesia presbiteriana en Mayagüez, Balboa, que también estamos moderando. Así que estamos moderando 2 iglesias, aunque ya yo estoy retirado. Descubrimos que los ministros retirados en los últimos años estamos más activos y con más trabajo que cuando estábamos no retirados. Pero la gloria sea dada a Dios porque ambas iglesias, tanto la primera de Añasco como la tercera de Mayagüez, fueron contaminadas con el germen de la división. Fueron las 2 congregaciones que tenían 100 y pico de miembros, y en Balboa quedaron como 12 y en Añasco quedaron 6. En Añasco, y se fue todo el consistorio, pero en Añasco ya hay un consistorio, hay sobre 40 hermanos, tenemos 2 ministerios, Posada de Amor, ya yo lo dije la otra vez que vine por acá, y tenemos lo que se llama Oasis de Esperanza, que es un almacén grandísimo que pudimos construir en aquel lugar de la primera de Añasco para repartir productos de primera necesidad en nombre de Jesús y de la iglesia presbiteriana. Así que la gloria sea dada a Dios, ¿verdad? Porque hay un grupo que se mantiene en aquel lugar. Y en Balboa, también producto de la división, de ese germen maligno, pues quedaron muy pocos y se ha hecho mucho esfuerzo, mucho dinero se metió allí por 5 años y nuestro presbiterio del sureste decidió cejar esa iglesia. Cuando yo me enteré que quería cejar la iglesia, yo dije, por encima de mi cadáver cierran una iglesia. Y con 3 pastores más nos ofrecimos de voluntarios para mantenerla abierta. Estaba el patio con la hierba hasta arriba, los salones abandonados, una deuda de luz de cerca de $12,000, otra de $6,000 de agua. Bueno, un desastre. Solamente un loco se atreve a meterle mano a ese tipo de situación. Pero en el nombre del Señor seguimos adelante. Ya no tenemos la deuda. Se reúnen alrededor de 20 y pico personas. Y ayer dimos un primer taller para 7 hermanos que quieren hacerse miembros de la iglesia presbiteriana de Balboa. Así es que yo no creo en cerrar iglesias, por el contrario, yo creo en abrir iglesias.
Y en casa me pelean mucho porque yo me retiré, pero estoy bien activo. Me decía, pero quédate seca en Aguadilla, porque yo vivo al final de la 467, en Camasella, en el Cuco, ahí vivo yo. Años llevo ahí, pero siempre he estado en el poblado Rosario, en el suroeste. Pero mi corazón me mueve, ¿verdad?, donde hay esa necesidad. Así que oren mucho por esas dos iglesias, por Balboa sobre todo, y la primera de Añasco. En nombre del Señor podemos muchas cosas, ¿verdad? Por alguna razón, nosotros los predicadores, ¿verdad?, a la hora de buscar un tema para predicar, nuestra liturgia en la iglesia presbiteriana nos da un leccionario. El leccionario no es otra cosa que son las lecturas, el salmo que se usa para la adoración, confesión de pecado, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Evangelio. Y la mayoría de nosotros los predicadores utilizamos ese leccionario para elaborar un sermón. Yo siempre me he preguntado qué leccionario usaba Jesús. Y he buscado y rebuscado y descubro que Jesús no usaba ningún leccionario. Yo soy obediente a la liturgia de la iglesia y uso el leccionario. Pero descubro que Jesús no usaba leccionario y por el contrario, al inicio del ministerio público de Jesús, hay una expresión que dice lo siguiente. En el capítulo 4 de Mateo hay una expresión en el versículo 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y desde ese momento que vuelve a Galilea, en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en el libro de Mateo, versículo 4, versículo 17. Vuelvo y lo leo. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense qué facilidad tenía Jesús, que no tenía que atarse a un leccionario. Dice que desde que comenzó su ministerio público, comenzó a predicar. Y su predicación estaba basada en el concepto arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje de arrepentimiento, de perdón y de salvación. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De las cosas que hayamos hecho mal. Era el mensaje que tenía Juan el Bautista también, ¿no? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús se basa exclusivamente en el mensaje del arrepentimiento de los pecados para obtener el perdón de Dios y obtener el regalo precioso de la vida eterna. Fíjense que no es tan complicada la predicación del Evangelio. La que la hacemos complicada somos nosotros los predicadores. Y ni hablar de nosotros los predicadores presbiterianos con nuestras complicaciones y nuestras interpretaciones que a veces rompen con una realidad meridiana. Si seguimos un poquito más adelante, comenzamos a escudriñar en ese capítulo 5 de Mateo los temas de la predicación de Jesús. Comienza Jesús a predicar de una forma enérgica, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue por ahí hablando, bienaventurados los que sufren, los que son perseguidos,
vosotros sois la luz del mundo. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla. Sigue, ¿verdad?, todos los temas de la predicación de Jesús. Y es extraordinario, hermanos y hermanas, porque el leccionario de Jesús es el leccionario de la realidad humana. Los temas de predicación de Jesús no son otra cosa que la realidad humana, las necesidades, nuestras contradicciones, nuestros problemas, nuestras infidelidades, nuestras tristezas, nuestras amarguras, nuestras traiciones. Y sobre cada uno de esos temas, Jesús comienza a predicar y traer palabra hermosa y palabra de esperanza. Así es que Jesús tenía ese privilegio de tener un hermoso leccionario tan amplio a la hora de predicar, porque se basaba exclusivamente en la necesidad mía y en la suya. Por eso es que la Escritura tiene tanta palabra que responde a nuestras necesidades. La palabra de Dios tiene un mensaje para cada una de nuestras necesidades. Pero el tema de hoy no es tanto la predicación de Jesús, aunque ese es el centro. Acuérdense que la iglesia presbiteriana es una iglesia cristocéntrica. Nuestro mensaje se basa en la realidad de Cristo, en la realidad histórica de Cristo, el Cristo encarnado, el verbo que muere pero que resucita y que habita entre nosotros, que se le aparece a más de 500 testigos. Y hay registros históricos de ese acontecimiento de la resurrección de Cristo para traernos la esperanza de la esperanza. Sino el tema de hoy está basado en el capítulo 17 de Juan. Y Juan es un escrito bíblico diferente a los otros 3 primeros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas y Juan son los 4 evangelios, pero los primeros 3 se parecen, el 4º evangelio no se parece tanto. Y hoy el leccionario nos habla precisamente de Juan 17, 6 al 19. Y ese texto bíblico lo que recoge no es tanto una predicación de Jesús, sino la oración sacerdotal de Jesús. Este capítulo 17, particularmente de los versículos del 6 en adelante, de lo que se trata no es de una predicación, sino de una oración que Jesús hace. Las predicaciones son importantes, pero las oraciones también. Y máxime esta que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Es una oración trascendental, no es una oración cualquiera. Todos los exégetas, todos los teólogos, los estudiosos bíblicos le han dado un magistral reconocimiento a esta oración sacerdotal de Jesús por la profundidad y el alcance de la misma. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento habían oraciones sacerdotales como la de Moisés, que en un momento determinado hace una oración y básicamente era una oración de despedida. La mayoría de los grandes hombres de la Escritura hacían oraciones sacerdotales y generalmente la hacían en el contexto del momento de despedirse, que la gracia de Dios, y por ahí seguían, una oración para despedir y bendecir al pueblo. Recuerdo como ahora mi familia es de Lares y mi abuela vivía en una humilde casita allá en las cercanías del pueblo de Lares. Y tenía una ventanita en el cuarto y ella se paraba, me parece verla ahora, y empezaba a echarle una bendición y se movía así alrededor de toda la ventana del cuarto y así. Y yo decía, abuela, ¿y por qué usted hace eso, verdad? Y dice, porque yo estoy echándole la bendición
a todos mis hijos, que eran como 8, a todos mis nietos, a todos mis bisnietos. Entonces yo, curioso, al fin digo, pero abuela, es que usted da la vuelta por toda la ventana y dice, porque como yo no sé dónde están, así que yo sé que cuando esté dando la vuelta geográficamente le va a llegar la bendición. Y ella lo hacía porque le enseñaron en algún momento en su fe de que era importante la bendición y la bendición de una madre. Bueno, a mí fue de los que me enseñaron. Yo no sé si a Noemí y a Valera le enseñaron eso, de que había que pedir la bendición. Mami, la bendición. Papi, a mí me enseñaron eso. Los capellas, la bendición. Mis hijos todavía. Por ahí me preguntaron si yo era el papá de Gustavo. Sí, todavía Gustavo, 40 años va a cumplir ahora y me pide la bendición. Bendición, papi. Al entrar y al salir. ¿Por qué viene esa tradición? Viene la tradición bíblica porque la bendición era importante. Es la afirmación, es el deseo de que todo el bien que yo pueda proveer esté sobre esa persona que yo ejerzo la bendición. Por eso mi abuela le echaba la bendición, mi papá, mis padrinos, mis hijos. Mis nietos están como en ese proceso de como que sí y como que no, ¿verdad? Porque como que se ha ido perdiendo la tradición. Yo no sé los bisnietos de ustedes o los nietos si le piden aún la bendición, pero los papás de Levi, eso es, ¿verdad?, la bendición. Así que ese proceso de echar la bendición es sumamente importante. Y este concepto viene de la Escritura. Por eso este capítulo 17 es sumamente importante, porque es la bendición sacerdotal de Jesús sobre sus discípulos, que han de convertirse de discípulos en apóstoles, que ya no serán considerados en este mismo capítulo, ya no serán considerados que, ¿cómo era que decía el domingo pasado? Yo no los voy a llamar siervos, sino que amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero vosotros sí sabéis qué hace su Señor. Así que Jesús, sobre sus amigos, sobre sus hermanos, va a ejercer la bendición sacerdotal. Así que la importancia de la lección de hoy no es otra cosa aquí en Juan, que es la famosa bendición que Jesús ejerce sobre sus discípulos que están en el proceso de convertirse en apóstoles. Y es el momento también de su despedida, porque está proclamando, está anunciando que las cosas van a terminar para él, que su ministerio terrenal que comenzó con la predicación del arrepentimiento de la gente va a terminar y va a entrar a una nueva relación de proclamación y de salvación. Jesús, a través de esta intersección divina, una intersección divina y clara, como el Dios encarnado, ora por aquellos que más que sus discípulos y siervos, los llama sus amigos, sus hermanos. Él comisiona a sus amigos a la construcción del reino de Dios. O sea, esta bendición que Jesús va a ejercer sobre sus amigos, sobre sus discípulos, por los que se van a constituir en apóstoles, está enmarcada dentro de una comisión. Los comisiona a construir el reino de los cielos a través del mundo. No los hace delegados, porque el delegado no tiene la libertad de conciencia, el comisionado. Si el delegado es el que le dice, mira, vete a aquel lugar y tú vas a hablar y decir esto y esto y esto. No tiene la libertad de como comisionado, de tener el criterio, de dejar que el Espíritu de Dios discierna en él para tomar una decisión correcta. Por eso los presbiterianos hablamos de comisionado, no de delegado.
Muchas iglesias hablan de delegado, no, la iglesia presbiteriana habla de comisionado. Usted es comisionado al presbiterio, comisionado a la asamblea general, donde usted tendrá su criterio iluminado por el Espíritu de Dios para tomar decisiones, ¿verdad? Basado en la iglesia y en la teología de la iglesia. Así que Jesús va a comisionar a estos hombres y mujeres a ser comisionados para construir el reino de los cielos. Por tal razón, el reino de los cielos es construido por Cristo a través de sus discípulos, de sus apóstoles. Durante su ministerio terrenal, Jesús establece que es necesaria la bendición de Dios para comenzar a realizar cualquier trabajo. Sin la bendición de Dios no podemos ir a ningún lugar. He aquí la importancia de esta oración del capítulo 17 de Juan. Es la bendición sacerdotal. Jesús describe a sus discípulos como apóstoles, como gente dada por Dios, escogidos por Dios, elegidos por Dios, predestinados por Dios para hacer su voluntad. En esta oración sacerdotal, Jesús afirma: Señor, es que esto que tú me has dado, a estos que tú me diste, yo te pido que los cuides. Interesante, en esta expresión, oración sacerdotal, Jesús dice y añade lo siguiente. Dice: yo no te pido que los saques del mundo, porque son del mundo, como yo también soy del mundo, dijo Jesús. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Sí? Porque es que nosotros estamos en el mundo, somos parte del mundo, y no nos van a sacar del mundo, como enseñan y predican por ahí. Vamos a ver para que el Señor nos arrebate y nos lleve del mundo. No es en el mundo que Jesús nos puso. Pero Jesús añade y dice lo siguiente. Jesús dice: yo te pido que no los saques del mundo, pero sí que los libres ¿de qué? Del maligno. Líbralos del maligno, para que puedan hacer la función en el mundo. Porque si somos guiados por el maligno, no vamos a poder hacer nuestro trabajo en el mundo. Así que en esta oración sacerdotal Jesús no nos saca del mundo, nos afirma en este mundo y pide a Dios Padre: líbralos del maligno. Para poder ejercer nuestro ministerio, tenemos que liberarnos de ese maligno a través de Cristo Jesús. El contenido de esta oración sacerdotal es un llamado a la unidad. Miren, Jesús en esta oración sacerdotal es tan extraordinaria, esta oración, que dice: están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Y de la misma manera que tú y yo somos uno, también ellos puedan ser unos y otros uno. Es un llamado a la unidad. Un llamado a la unidad en esa oración sacerdotal. No hay espacio para el ministerio cristiano cuando hay falta de unidad. En el amor de Cristo somos uno, como dice el cántico: somos uno, en Cristo somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo bautismo. ¿Verdad? Y esta oración sacerdotal hace un llamado a la unidad. Somos del mundo, no nos quites del mundo, líbranos del maligno, manténnos y afírmanos en la unidad. De la misma manera que tú y yo somos uno, que ellos también puedan ser uno. Esta oración sacerdotal es tan extraordinaria que lo acompaña otros elementos. Después tú en su casa la lee con calma. Pero hay 3 peticiones específicas
en esta oración sacerdotal de parte de Jesús, uno es que nos mantengamos en alegría y gozo. Que haya gozo en aquellos que son comisionados y llamados y elegidos. O sea, que no hay espacio para la tristeza, hay que estar gozosos, dice esta oración sacerdotal. Estemos gozosos, alegres. Nos habla otro elemento, que es que la protección de Dios esté continuamente con nosotros. Tomamos las medidas, ¿verdad? Como ustedes ahora, todo el protocolo, como yo digo, entré, me fumigaron y entonces llegamos protegiéndonos, pero el Espíritu de Dios nos protege. Tal vez nos puede coger la enfermedad o la plaga o muchas cosas, ¿verdad? Pero el ser, el alma, la interioridad de uno, hay que protegerse del maligno para que no nos contamine. ¿Por qué? Porque decía Jesús cuando comenzaba a hablar de estas cosas, dice, miren, entiendan, decía Jesús, no es lo que está fuera lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro del hombre lo que lo contamina propiamente. Porque lo que uno come va al estómago y del estómago va al excusado. Decía Jesús, no lo digo yo. Y de eso es que entonces en esta oración sacerdotal Jesús está pidiendo que nos libren. Líbranos del maligno para que no nos contaminemos nosotros por dentro. ¿Verdad? Cuando uno tiene coraje o malestar con alguien, como que uno se contamina por dentro. Yo uso mucho la expresión, digo, oye, ese está como envenenado con aquel. Y envenenado por dentro. Y en la iglesia a veces también la gente se envenena con los otros, con el pastor o con la pastora. Y, oye, usted lo ve como que le salen las manchas, ponen colorado, las alergias. Porque el veneno corroe y daña. Y de eso es lo que esta oración sacerdotal nos plantea, que nos protejan de esas cosas y que seamos felices y gozosos, que estemos protegidos para finalmente andar, como dice esta oración sacerdotal, en santidad. Santidad es apartados para predicar el Evangelio, para dar testimonio. Esos son los tres regalos que aparecen en esta oración sacerdotal de parte de Dios. Bueno, finalmente, esto es un tema para estar hablando un ratito más, pero nada, hay que conservar los protocolos. Es interesante porque esta oración hace un planteamiento, esta oración sacerdotal totalmente distinto a lo que escuchamos por ahí, de que tenemos que apartarnos del mundo, porque el mundo contamina. Esta oración, por más que yo la leo, la puedo leer en griego, la puedo leer en hebreo, como quiera que la lea. Lo que me dice es, Padre, no te pido que los saques del mundo, los mantengas en el mundo. Líbralos del maligno. Así que nuestra aspiración no es a irnos a la estratosfera o montarnos como pasajeros turísticos en las naves espaciales para irnos a Marte y huir de toda esta contaminación y todo el mal que no, es afirmarnos en Cristo Jesús en este momento, en este medio que nos ha tocado vivir, y afirmar y ser luces. La función de nosotros es ser luces en medio de la historia para darle condimento, darle sabor, estar gozosos, estar alegres, hablar de la esperanza. Esa es nuestra función en el mundo. No es fuera de este mundo, por lo menos el evangelio que yo conozco. Nosotros pertenecemos a este mundo con todas sus mezquindades, porque mira que hay mezquindades en este mundo. Pertenezco a la iglesia con todas las contradicciones que pueda haber en la iglesia, con todas las luchas de poder que hay en las comunidades de fe, todos los intentos de controlar, con todos los riesgos, contradicciones, pero lo único que yo debo pedir es, Señor, enséñame para yo poder subsistir en medio de ese mundo que tú no pediste que me quitara, sino que me afirmaras en él, pero que me libraran del mal.
O sea que nuestra función está ahí afuera. Nuestra función está ahí afuera, donde hay la contradicción, donde hay el pecado, donde hay la maldad. No para hacer el juego y contaminarnos con esas cosas, sino para hacer luces y ser voces de esperanza en medio de esa situación. Protégenos del mal, de la malicia de mi propio corazón. Esta expresión sacerdotal de Jesús es un ruego, es una combinación de ruego, de súplica. Yo te pido por ellos, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean tan santificados en la verdad. Te ruego por ellos, sino también te ruego por otros que han de creer a través de la predicación de su palabra. Fíjense en el alcance de esta expresión sacerdotal. No solamente te pido por esto que tú me has dado, por estos que yo conozco, por estos que yo doy fe de ellos, sino también te pido por aquellos que habrán de venir a través de la predicación de la palabra, de estos que yo he escogido. Por eso es que es la comisión. Y a través de usted van a venir otros, y usted traerá otros a la iglesia. Pero no los traemos a la iglesia para debatir y contender contra ellos, sino para hablarles de la palabra, de la esperanza, de la fe, del gozo y de la alegría. Permita el Señor que esta expresión, esta oración litúrgica, esta oración sacerdotal de Jesús pueda ser ejercida sobre su pueblo, sobre cada uno de nosotros. Es un llamado a nuestro compromiso con la fe. Nos ha tocado difícil, ¿verdad?, en estos tiempos, ser testigos de venir a la iglesia en tiempos de pandemia, lo complicado que son los funerales, la gente que están agonizando, tratar de convencer a los médicos y los protocolos del hospital, porque hay una persona que quiere hablar con el pastor o que está ya muriendo. Todos esos debates, es bien conflictivo, o sea, es una angustia por la cual estamos atravesando para despedir a aquellos que están ya en el valle de sombra de muerte y no los podemos despedir. Pues no nos queda otra cosa que aferrarnos en esta afirmación o esta bendición pastoral de Jesús, la bendición pastoral y sacerdotal de Jesús. Te pido por ellos, Señor, por lo que tú me has dado. Sosténlos, no los quites del mundo, déjalos en el mundo, pero líbralos del maligno. Oramos, buen Dios y Señor nuestro. Extraña es tu palabra a veces a nuestros oídos. A veces nosotros complicamos tanto y tanto las cosas que perdemos la sencillez y la perspectiva correcta de tu palabra y de tu evangelio. Te pedimos, Señor, que tu bendición sea ejercida sobre este pueblo, sobre esta congregación. Tú la conoces a lo largo de estos años. Tú no has quitado esta congregación del mundo, sino tú la has afirmado en este mundo. Permite que ellos puedan seguir expresando su alegría, su gozo, su esperanza, la proclamación continua sobre el arrepentimiento y la salvación y la esperanza en la vida eterna. Afírmalos como comisionados en su ministerio evangelístico para que sigan alcanzando las vidas para Cristo. Bendícenos, en nombre de Jesús oramos. Amén. Oiga, qué hermoso, después de una oración sacerdotal, poder pasar a la celebración de la Santa Cena. Oye, se me ocurre que podemos ponernos en pie y cantar un cántico, pero no estamos de fiesta o estamos de fiesta. Tú me dices, pues yo de músico no tengo mucho. Vamos a estar en pie y vamos a estar gozosos y alegres.
estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Es Cristo que dará fiesta. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Es sana, poderoso es el Señor, nos está poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Es Cristo quien da la fiesta. Es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Es Cristo quien da la fiesta. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Es sana, poderoso es nuestro Dios, nos guisa y viene. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Gloria al Señor. Oiga, parecían un coro celestial ustedes hoy, así que Ya. Dios me los bendiga. Pueden sentarse y poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? Que hace grandes maravillas. Ya para ir concluyendo la parte de la Eucaristía, de la Santa Cena, por alguna razón de los escritores bíblicos y de los testigos de Jesucristo, el más apasionado con este asunto de la Santa Cena es el apóstol Pablo. Los evangelios hacen referencia, ¿verdad? Los 4 evangelios, Jesús, el pan, el cordero, el pastor, todas esas cosas. Pero específicamente, el que le sale por los poros y por su pensamiento y lo cautivó de tal manera el asunto este de la Eucaristía fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no estuvo en la cena del Señor, en la primera, no estuvo. Sin embargo, lo cautivó. Lo cautivó de tal manera que tuvo que escribirlo. Cuando uno está enamorado, uno le escribe cosas al novio o a la novia, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo tuvo que escribirlo. Y oigan lo que se le ocurrió al apóstol Pablo escribir. Primera de Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les enseño. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacedlo en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso lo escribió el apóstol Pablo. Y solamente una persona que mete en su corazón, en su mente, que lo internaliza, es capaz de escribir algo como eso.
Él creía en la Eucaristía, él creía en la Santa Cena. Si me dan, yo no sé si yo le hice el cuento de cuando yo llegué a una iglesia y ¿se acuerdan en la época de nosotros que las copitas eran de cristal? ¿Se acuerdan? Noemí, ¿te acuerdas ya de la iglesia de discípulos? Las copitas de cristal. Óigame, y costaban. Las copitas esas plásticas que ustedes ahora pueden decir, ahora mismo es más fácil, pues antes eran de cristal. Y tener un ajuar, tener un juego de copitas costaba. Por eso las diaconisas eran las joyas de la corona. Había que cuidarlas. Y después que se terminaba la Santa Cena, se recogían, se pasaban agua caliente en las iglesias que había agua caliente y se limpiaban, porque había que volverlas a usar. Ay, mi madre, si se llegaba a perder una. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Y perdonen que llegó un momento en una reunión de consistorio, me dicen, pastor, falta una copa de comunión. ¿Qué? Que falta una copa de comunión. Alguien se la robó. Pues digo, bendito, pero ¿qué tengo que ver yo con la copa de comunión? ¿Alguien se la robó? O la rompieron, pastor. Esos que la rompieron y la escondieron. Bendito, pero puede que haya ahí una que se pueda utilizar. Bueno, el otro mes se daban las comuniones también mensualmente. Se trae la otra comunión, se da la comunión, una alegría, un gozo. ¿Ustedes saben qué pasó? Faltaba otra copa. En enero no había copa, faltaba una, en febrero hacía. Óigame, y ya la cosa se puso caliente en el consistorio y dice, pero pastor, usted es responsable, ¿qué tengo que ver yo con las copas de cristal? Bendito sea el Señor, si yo lo que admito es el sacramento. Pero usted tiene que poner disciplina en la iglesia porque hay. Óigame, llegó noviembre y faltaban 11 copas. Ya era cuestión de que me iban a despedir porque entonces el responsable de las benditas copas vasito era el pastor, porque no puse disciplina. Le dice, ya en diciembre, cuando vamos a dar la última Santa Cena, pues ya digo, bueno, que sea la voluntad de Dios, y vengo y digo, miren hermano, hoy voy a dar la comunión. Han desaparecido 11 copas de cristal que cuestan dinero. Yo le voy a pedir, por favor, que el que se las llevó las devuelva. No tiene que decirlo. De momento, va un hermano por el mismo medio de la iglesia con una bolsita. Llega al frente y dice, pastor, ¿puedo decir algo? Yo lo miraba a él, pero más miraba el paquetito que tenía en las manos, era con las benditas copas. Tenía 11 copas en aquella bolsita. Yo lo miro, los hermanos del consistorio me miraban así con los ojos que botaban fuego. Digo, adelante, hermano, usted sabe que me ha traído una complicación porque creían que se habían robado las copas. No, Dios me libre. Digo, ¿usted me puede decir por qué usted tiene esas copas? Y dice, ay, es que se acuerda cuando usted me dio las clases para serme miembro de la iglesia, que me habló de la Eucaristía, de la comunión, de la importancia que era la celebración de la Santa Cena. Pues entonces yo quiero tener una prueba de que por un año completo yo me he mantenido firme y fiel al Señor, y este es mi testimonio de que yo he comulgado estos 11 meses y hoy, si me permiten, también comulgo, pero no me voy a llegar la copa. Quiero dar testimonio de que estoy en paz con mi Dios. Le digo esto porque la responsabilidad de cada uno de nosotros al venir a la Eucaristía es sumamente importante. Pablo le dio una importancia, yo le doy una importancia, y perdone que me tomen unos minutos más, pero yo no soy de los pastores que digo, pues el Señor papá, y se acabó. No.
Es que esto es un momento extraordinario y la iglesia presbiteriana tenemos 2 sacramentos, que es la Eucaristía y el bautismo. Óigame, y esto es una responsabilidad extraordinaria. Y el apóstol Pablo dice, miren, esto es tan extraordinario que uno tiene que examinarse uno mismo. Estoy como Nicodemo, me tendré que meter en el vientre de mi madre, no, examinarme. Examinarme para tomar de los elementos de salvación que simbolizan el acto redentor de Cristo. Dice el apóstol Pablo, porque cada uno, por tanto, se debe probar a sí mismo. Coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Uy, qué difícil, ¿verdad? Examinarme, Señor, pues yo soy inmerecedor, primero soy inmerecedor de oficiar y soy inmerecedor de recibir, pero por la sangre bendita de Jesucristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, nos hace aceptados y somos dignos y aceptables para invitarnos a esta cena, a esta mesa. El Señor es el que nos hace aceptar, pero tenemos que examinarnos. Y aunque ahorita el hermano nos dirigió en la confesión de pecado, ¿verdad? Y la confesión, tenemos que examinarnos. ¿Soy verdaderamente fiel a mi esposa? ¿Soy verdaderamente marido de mi esposa? ¿Soy verdaderamente padre? ¿Soy verdaderamente ministro? ¿Soy verdaderamente empleado público? ¿Soy verdaderamente hombre y mujer retirados en Cristo Jesús? Por eso aquel hombre tenía sus 11 copitas y aquella 12, porque había entendido que había cumplido, que se había examinado a sí mismo. Así que hoy yo los invito a que se examinen. No para que dejen de participar, sino examínense y diga, Señor, tengo muchas cosas que tengo que echar fuera, pero quiero participar de esos elementos. La iglesia presbiteriana, y termino con esto para pasar al ejercicio de la Eucaristía, plantea lo siguiente. Dice que la comunión en la iglesia presbiteriana es abierta. ¿Abierta para qué? Para todos aquellos que hayan confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Añade, y aunque esté en debate, que hayan sido bautizados. Hay otros que entienden que no necesariamente tiene que estar bautizado. Si no está reconciliado y ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, puede participar de esos elementos. Eso es todo un debate. No tiene que ser presbiteriano para participar de estos elementos, sino tener corazones humillados, contritos y esperanzados en Cristo Jesús. Eso es examinarse uno mismo. Yo tengo que examinarme todos los días, aunque usted no lo crea. Tengo que examinarme todos los días, porque represento a la iglesia como ministro. Digo, Señor, dame la paciencia para cuando esté en el tapón, no perder la paciencia con otro que vaya guiando. Examinarnos nosotros mismos, con lo que hablamos, con lo que decimos. Así que la iglesia plantea, no tienes que ser de la iglesia, puedes participar, pero sí que confieses que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Así que le invitamos a que piense participar de estos eventos y piense que hoy es un día muy especial. Dios nos ha permitido participar de estos eventos. Sus discípulos reunidos
tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios por aquel pan, lo dio al que no tenía pan. Es el pan de la esperanza. Es el pan que dice la Escritura que el que lo coma no vuelve a tener hambre, porque Jesús lo ha de saciar. Dio gracias a Dios, lo partió diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cuando lo coman, hacedlo en memoria de mí. Te invito, hermanos y hermanas, a que participemos el pan de la esperanza, el pan de la salvación, Cristo Jesús. En nombre de Jesús comemos. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Santo Jesús. Cordero de Dios. Después de compartir aquel pan con sus discípulos, tomó en sus manos una copa diciendo: esta copa significa el nuevo pacto en mi sangre, copa de la nueva alianza. Recuerden que cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Óigame, y no solamente anunciamos su muerte, sino que proclamamos su resurrección. La iglesia de este tiempo hablamos de su muerte y hablamos de su resurrección. Participemos pues de la copa del Señor. Qué hermoso que hemos podido tener la Eucaristía en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor y Dios nuestro, estabas en Cristo reconciliando al mundo contigo mismo. Estábamos completamente perdidos, sin esperanza, sin posibilidad de salvación y de vida eterna. Y porque amaste al mundo de tal manera, enviaste a tu Hijo Jesús para darnos esa esperanza de salvación. Porque has tocado a la puerta de cada una de nuestras vidas y nos has invitado a esta mesa. Y en tanto tú regreses, oh Señor, y seas tú el que presidas esta mesa, y vendrán de los distintos lugares del mundo a celebrar contigo, entre tanto se manifieste ese banquete mesiánico, nosotros celebramos aquí en la iglesia esta experiencia de fe. Prepáranos, oh Dios, haznos excelentes testigos, y que esa bendición sacerdotal sea sobre nuestras vidas, ahora y por siempre, confirmándola con esta actividad de la Santa Cena. No tenemos que llevarnos los vasitos, sino guardarlo en nuestro corazón. Ahora en mayo comulgué y lo hice con conciencia y con dignidad y con seguridad de salvación en Cristo Jesús. Hoy inicio el proceso para que cuando llegue junio también, Señor, yo pueda estar preparado y continuamente estar preparado y preparado y preparado hasta el final de los tiempos o hasta que yo me vaya a tu presencia. Gracias por esta oportunidad de administrar este sacramento en este lugar y por esta iglesia que lo ofrece. En Jesús, sacramento vivo, oramos. Amén. Señor me los bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra.
Ahora vamos a proceder de manera distinta, como hemos estado haciendo, a adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. En esta ocasión les pido que permanezcan en sus asientos y si todavía pues tienen la ofrenda, que la pueden hacer a la salida en la cajita que va a estar disponible. También si gustan, domingos futuros pueden dejarla en la entrada y así pues ya será bendecida aquí. Así que vamos a presentar las ofrendas y diezmos delante del Señor y lo haremos con el cántico Bendito sea Jehová. Gracias, Señor. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este pueblo que ha ofrendado, Señor. Te pedimos que seas tú utilizando estas ofrendas y estos diezmos, Señor, para avanzar tu obra, tu palabra, para reafirmarnos, Señor, que tú eres único, eres nuestro Señor y Salvador, Señor. Te dedicamos estas ofrendas en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Otro anuncio protocolario. Sé que antes pasábamos y recogíamos las copitas, pues aquí a la salida tenemos ahora el zafaconcito. Cuando usted pasa puede depositar la copita de la Santa Cena. En la vida de la iglesia, pues la hermana y anciana Cintia Elerio ha delegado en mí. Tenemos un anuncio que es que todos los miércoles tenemos estudio bíblico. Es a través de la modalidad de Facebook Live. Será a las 10 de la mañana. Y también se planifica repetirlo a las 7 de la noche. Esto es el miércoles, estudio bíblico a través de Facebook Live a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. También le recordamos que este culto pues lo puede accesar a través de nuestra página en Facebook, Tercera Iglesia Presbiteriana de Aguadilla. Vamos a proceder con la oración por el pueblo, las peticiones y la bendición. Tengo por aquí un listado de 11 peticiones. Si usted tiene la suya, pues manténgala en su corazón y también puede comunicarse con nosotros a través de un papelito o llamando a la iglesia, ¿verdad? Y haciendo su petición y conste que estaremos orando por ella. En este momento, pues le pido al reverendo, ¿verdad?, José Morales Meléndez, que nos dirija en esta oración por el pueblo, peticiones y bendición pastoral. Pongamos también en oración el culto de Pentecostés, que es el próximo domingo, por lo menos aquí en el noroeste es a las 4, si no me equivoco. ¿Alguien tiene la información correcta? Del culto a las 4, va a ser por Facebook Live, así que esa es una celebración sumamente importante dentro de nuestra iglesia, así que los paños rojos, si usted puede vestirse de rojo, que es la presencia y el fogaje del Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre la iglesia. Una fiesta sumamente importante en estos tiempos. También oí que estaban pidiendo oración por la reverenda Ruiz, pero no tengo información. Ajá. Elizabeth Montalvo, sí. Pidieron oración, así que no tengo los detalles.
Amén. También el reverendo Otilio Polanco, de allá del suroeste, está hospitalizado, tiene varias condiciones, así que oremos por todos esos hermanos y hermanas que están quebrantados. Señor y Dios nuestro, como hacemos todos los domingos en las congregaciones, elevamos una cartita, una súplica, un clamor delante de tu presencia. Este clamor es para pedirte, oh Dios, tu visitación, tu presencia con poder sanador sobre estas vidas que han sido presentadas. De la misma manera que aquella mujer tocó el borde del manto de tu vestido y de ti fluyó virtud sanadora, te pido, oh Dios, que esa virtud sanadora salga, fluya hacia estos hermanos y hermanas que han sido presentados. No porque tú no lo sepas, Señor, porque tú sabes todas las cosas, sino para que la congregación, tus santos, tu pueblo tome conciencia de la necesidad de los que están en sufrimiento y en enfermedad. Para que en la medida de nuestras capacidades y posibilidades nos acerquemos hasta donde están cada uno de estos hermanos, aquellos que están en soledad, en enfermedad, en los lechos de enfermedad o de muerte, que le llevemos esperanza y palabra viva, palabra de esperanza, palabra de salvación. Manifiéstate con poder, oh Señor, y aquellos que han de ser receptores de tu bendición, receptores de los milagros que tú realizas, puedan venir a la iglesia y testificar de las grandes cosas que tú haces. Hay enfermedades que no son de muerte, sino para que tu nombre sea glorificado. Por eso, Señor, manifiéstate con poder en cada vida. Y aquellos que tienen otro tipo de problemas, enfermedades del alma, del espíritu, de la conciencia, que estén en otras necesidades físicas, materiales, conforme a tu voluntad y misericordia y tu providencia, obra en sus vidas. Por Jesús, dádiva eterna, regalo de Dios, oramos. Amén. Amén. Gracias, reverendo. Ahora, hermanos, le pido a los que gusten ponerse de pie, así puedan, que nos acompañen en el postludio, que es el himno Cristo, fiel te quiero ser, y luego del mismo salimos ordenadamente. Señor los bendiga, esté con ustedes. Le doy las gracias al Señor por permitirme estar aquí y compartir con ustedes en esta mañana, de manera física y de manera virtual. Señor los bendiga y los esperamos el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Sean bendecidos. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti,
Dios los bendiga. Pueden ir en la paz del Señor.